Vamos a charlar un poco de Evita con el profesor de la Facultad de Periodismo, querido amigo acá de la casa, Oscar Luxac, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Hincha de gimnasia también, ¿no? Imagino ahí. Estaba viendo el partido, me Sí. interrumpieron justito, pero No, bueno, 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 pero pará, somos Evita cábala. se lo merece. Che, somos cábala. Está ganando. Así que lo mantenemos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, estábamos hablando recién del cumpleaños, de los significados y demás. Y ayer, una fecha histórica, reivindicada año tras año en la figura de Evita. Y como autor del libro Militancia, Roscas, Campañas y Elecciones en el Kilómetro Cero. Contanos, charlemos un poco sobre qué significado tiene en la historia argentina una mujer como Eva. Bien, precisamente en primer lugar me invitaban como historiador y me queda muy grande el concepto de historiador. Apenas la mirada es desde la comunicación siempre y por supuesto desde la política. Y la primera reflexión tal vez tenga que ver con el para qué nos sirven, más allá de las formalidades, las efemérides, ¿no? Y bien decían ustedes, 104 años del nacimiento de Eva Perón, de Eva Duarte, y en verdad, ¿para qué seguir celebrando y seguir reivindicando? Que tiene que ver con cómo la historia es una manera justamente de mantener viva la memoria. Y precisamente cómo la historia lamentablemente se repite, y cómo algunas luchas se mantienen exactamente igual. Sí. Y digo porque hablar de, de Evita, más allá de que nunca se definió concretamente como feminista, es, hablar de la lucha por el protagonismo en términos políticos de las mujeres. No se puede olvidar, no se puede escindir la figura de Evita de la decisión del derecho del voto femenino, pero tampoco se puede escindir la figura de Evita de la reivindicación de las prácticas sociales de las mujeres. La primera en hablar de la necesidad de reivindicar y de valorar el trabajo doméstico, histórico distinto. No se puede hablar de Evita, y sí podríamos entenderlo como feminista, de la perspectiva de que hablar de Evita es hablar indefectiblemente de justicia social. Quien patea el tablero del concepto de la caridad, y precisamente construye, a partir de una obra magnífica, de la Fundación Eva Perón, construye en distintos ámbitos justamente de la niñez, de la adolescencia, de las mujeres, de la ancianidad, construye derechos. Ahora, Oscar, pero ¿por qué se pudo hacer? Disculpame, Sí. vos que me conocés, sabés que después es difícil, una vez que arranqué, es difícil cortarme. Pero claro, fundamentalmente porque si no después me olvido, porque ya uno está grande, Sí, sí. después me olvido. No, y decía que esto de la historia que se repite, o que es cíclica, o que es circular, porque no es casual que Evita, precisamente por ser mujer, pero fundamentalmente por en lo que se convirtió como símbolo, no solamente fue cuestionada, fue denostada, fue agredida. Y hoy hablamos de discursos de odio, ¿no? Esta categoría relativamente nueva, pero Evita generó pintadas en las calles de Buenos Aires de Viva el Cáncer. Evita fue de alguna manera la primera desaparecida, porque su cuerpo no solamente fue robado, sino también profanado, ultrajado, violado. Eh, eh, y, y si hoy traemos esta figura a lo que nos toca sufrir, a las que les toca sufrir, a otros líderes populares, a otras lideresas populares, uno podría hacer justamente y explicar un poco la pregunta del principio de decir, bueno, ¿para qué recordar las efemérides? ¿Para qué seguir manteniendo viva la memoria y seguir construyendo la memoria? Precisamente porque los mismos que pintaban viva el cáncer, los mismos que tiraron
bombas en Plaza de Mayo un 16 de junio, los mismos que profanaron el cadáver de Evita, son los mismos que posteriormente desaparecieron a miles y miles de personas, son los mismos que hoy, escondidos detrás de ciertas posturas pseudo-democráticas, siguen generando el odio, y no el odio solamente a figuras políticas o a símbolos políticos, sino a lo que eso significa. Es el odio a los derechos, es el odio a la justicia social, es el odio a la soberanía política, es el odio a la independencia económica. Sí. Sí, te decía que ¿por qué se pudieron hacer todos esos cambios que generó Evita en ese momento? Digo, la oligarquía los tomó de sorpresa, no se esperaban una figura que viniera a patear el tablero, como decías vos, que viniera a romper el status quo de esa sociedad. ¿Por qué fue posible? Porque uno siente que ahora, por ejemplo, haciendo este paralelismo con Cristina Kirchner, no la dejarían hacer eso, digo, están como mucho más voraces ante cualquier intento de igualar algunos derechos. Bueno, pero hablar del porqué de Evita es en verdad explicar fundamentalmente la figura de Perón también, el por qué y cómo se dio el surgimiento del peronismo, y por qué, bueno, Evita siempre se planteó de alguna manera como un complemento de Perón, y tiene que ver con que realmente esos años, fundamentalmente el primer gobierno de Perón, es lo que paradójicamente no le perdonan, ¿no? Claro. Ni a Perón ni a Evita, pero que es tan poderoso todo lo que ocurrió, que cuando uno a veces habla con chicos y chicas, chiques más jóvenes, que hoy por hoy están así como apesadumbrados, ya son hijos de la democracia, entonces hay infinidad de cuestiones que uno les habla de las identidades y demás, y pareciera cosas muy viejas. Lo interesante es cómo algunos aspectos que hoy son derechos adquiridos, casi como si hubieran sido parte de la naturaleza, ¿no? Esto que decimos de naturalizar, ¿no? En verdad tiene que ver con logros históricos, ¿no? Que precisamente se consiguieron como resultante de una larga lucha en esos años del peronismo. Te hablo del aguinaldo, te hablo de las vacaciones, te hablo de las jornadas laborales, te hablo de la reivindicación del ocio, ¿no? Del descanso, de las vacaciones, de la posibilidad que cualquiera pueda y tenga derecho a ir a veranear, ¿no? Y conocer el mar, por ejemplo. Entonces, todas cuestiones que parecen básicas, la capacidad de ahorro, todas cuestiones que parecen básicas, pero que en verdad implicó precisamente un quiebre en la historia, y por eso seguimos, ¿no? Reivindicando qué significa y qué significó el peronismo. Y en ese marco, la figura de Evita trasciende porque precisamente por su condición de mujer, pero porque también desde otra perspectiva y de otra sensibilidad tal vez, justamente también propició no solamente la cuestión de otorgarle y reivindicar a las mujeres, sino fundamentalmente otorgarles y reconocerles el rol protagónico en la historia de lucha. Hay un capítulo de la historia que es muy, pero muy interesante, que es la conformación del Partido Peronista Femenino, y que va de la mano de precisamente la adquisición del voto, que no significaba solamente una cuestión oportunista, significaba esto del reconocimiento de la mujer como sujeto. Bueno, y eso que planteabas hoy también, ¿no? Sobre la figura de la mujer, porque no es casualidad, con la voracidad con la que se le atacó a Evita, con la voracidad que se le ataca a Cristina Fernández de Kirchner, digo, no es casualidad que se pone el eje en muchas más cuestiones que las que tiene que sufrir un hombre, un tipo cuando está gobernando, ¿no? Digo, no debe ser bien, casualidad. Imagínate en ese momento histórico, ¿no? Claro. Imagínate en ese momento histórico. Y además, bueno, yo recién subrayaba esto de viva el cáncer, ¿no? Bueno,
que es muy fuerte, ¿no? Que es muy fuerte. Y hoy tal vez hablemos de discursos del odio. Bueno, y si eso no son discursos de odio, ¿no? ¿El odio dónde está? ¿No? Claro. Y era un odio de clase. Y paradójicamente esos mismos sectores son los que luego también expresaban el odio, pero ya de un modo mucho más explícito, con bombas sobre un pueblo indefenso, que esto también hay que recordarlo. Claro. Y pareciera una efeméride de la historia más, ¿no? Pero acá hubo una institución que decidió con aviones que tenían la leyenda Cristo vence, y acá no quiero ofender a nadie absolutamente que tenga que ver con las cuestiones de fe, ¿no? Pero que también habla a las claras de determinados sectores retrógrados de la sociedad y instituciones retrógradas de la sociedad de ese momento histórico, que hoy de alguna manera siguen bregando exactamente por lo mismo. Sí, y el fanatismo. Y es el fanatismo, pero fundamentalmente sustentado en el odio de clase, ¿no? Sí. A ver, no olvidemos algunas caracterizaciones de aquel 17 de octubre del 45. Bueno, yo les agradezco, ahí veo el Zócalo o el Graf, recordando justamente mi autoría del libro de en Berisso, que lo reivindicamos como kilómetro cero del peronismo, porque desde allí surgió la columna mayoritaria que marchó hacia Plaza de Mayo, y la explicación tiene que ver con que allí funcionaban 2 frigoríficos, que no casualmente en el año 79 dejaron de funcionar, y justamente hubo una especie de venganza histórica. Bueno, esa manifestación que surgió entre otros tantos lugares desde Berisso fue catalogada en su momento histórico como aluvión zoológico, ¿no? Que hay quienes preferimos decir el subsuelo de la patria sublevada. Y justamente esa expresión, esa visibilización de esa patria sublevada, de ese subsuelo, es lo que algunos siguen reprochándole, ¿no? A Perón, a Evita, al peronismo, a los gremios, a los sindicatos, a los trabajadores. Bueno, y esa discusión me parece que es la que tenemos que aprender a seguir manteniendo viva, ¿no? Esto de decir, bueno, listo, no pasa solamente por la efemérides, bienvenidos sean estos recordatorios en los medios de comunicación, o los actos como ayer hubo en distintos lugares del país. Obviamente yo estuve en uno en Berisso, como secretario de Formación Política del PJ de Berisso, pero lo interesante es de qué manera articulamos la historia con el presente, ¿no? De qué manera articulamos la historia con el presente y con el futuro, ¿no? Y por qué la necesidad de seguir explicando la historia, pero fundamentalmente de seguir explicando algunas banderas históricas. Y que esas banderas históricas que parecen eslogan, ¿no? Se traducen justamente en hechos, en acciones, en derechos concretos. Hablar de justicia social, hablar de soberanía política, hablar de independencia económica es mucho más que un eslogan. Y en ese sentido, la figura de Evita sintetiza el aspecto de justicia social, el concepto de justicia social, y de alguna manera hoy también lo podríamos equiparar como una figura, insisto, sin ser feminista desde un punto de vista clásico, que también se puede equiparar casi como sinónimo feminismo y justicia social. Así que un gustazo la posibilidad de charlar sobre Evita, y fundamentalmente el para qué, ¿no? El felicitarlos, decimos, dedicarle un magazine con mucho ritmo, como estaba viendo recién, a detener un poquito la pelota y decir, bueno, ¿desde dónde reivindicar la figura de estas lideresas políticas? ¿Qué significa que en el billete, que hace un tiempo era de máxima denominación y hoy no lo es, deje de a poquito, porque todavía sigue, está Roca y esté Evita, ¿no? ¿Qué significa y por qué, ¿no? Y por qué mejor Evita que un yaguareté, con todo respeto a los yaguaretés electrónicos, ¿no?
Oscar, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Esperemos que algún día vengas acá al estudio, te vengas alguna tarde acá y podamos charlar acá en este estudio del canal de la universidad. Cara a cara. Cuando me inviten Dale. y no coincido con el juego de gimnasia, voy. Claro, bien. Igual te aviso que va a seguir ganando 1-0 Gimnasia. Bien, Sigue mirá, ganando 1-0. no, seguimos bien, no me perdí nada. Sí, sí, lo Es vengo que- consiguiendo para avisarte igual. Llegamos a ganar, te llamo todos los Está muy días. bien. Bueno, me quedo entonces. Todos los días que Me juegue quedo acá. gimnasia, hacemos una nota. Dale, Abrazo quedamos grande. así entonces. Invítenme cuando juegue gimnasia. Bien, abrazo grande. Nos vemos, Chao, hasta chao. luego.